El siguiente tipo de motores que vamos a estudiar son los motores de paletas. Estos consisten de un anillo o cuerpo, un rotor, paletas, un eje de salida de la potencia y una placa de puertos que posee puerto de entrada y puerto de salida. En los motores de paletas, al igual que en las bombas de paletas, el rotor se ubica excéntrico con respecto al anillo. Vamos a analizar el funcionamiento para una sola paleta. Acá supongamos que tenemos el rotor, acá la paleta, en esta parte tendríamos la entrada de presión y en esta parte la salida hacia tanque. Entonces, la presión va a entrar en contacto con la paleta y va a crear una fuerza. Esta fuerza, debido a que está ubicada a una distancia del centro del rotor, va a originar un torque, y este torque es el que va a mover a todo el rotor. Analizando ahora todo el conjunto del motor, y suponiendo que en esta imagen tenemos puerto de entrada a la izquierda y puerto de salida a la derecha, vamos a observar que la presión se va a ubicar sobre cada una de estas cámaras. Esta presión va a originar también una fuerza sobre cada una de las paletas expuestas, y esto va a ser lo que ocasiona el torque en el rotor, y también se va a llevar ese torque hacia el eje de salida. El torque desarrollado por un motor de paletas depende de dos parámetros. El primero de ellos es el área expuesta de las paletas y el segundo es la presión de entrada. Entonces, si se aumenta la presión de entrada o el área expuesta, el torque que genera el motor va a aumentar. Durante la operación de este tipo de motores, las paletas siguen la superficie interna del anillo cuando el rotor gira. Esto se garantiza gracias a un mecanismo que puede ser unos resortes ubicados sobre la base de las paletas, o también puede ser la misma presión que genera que éstas siempre estén totalmente extendidas siguiendo la superficie del anillo. Durante su operación, un motor de paletas trabaja con dos presiones distintas, una presión a la entrada y una presión a la salida. Obviamente la presión a la entrada es mucho mayor que la presión a la salida, por lo tanto se va a tener un desbalance de presión o un desequilibrio hidráulico. Eso va a generar que el eje esté cargado lateralmente y que haya una fuerza sobre él que va a generar desgaste en el eje y en los cojinetes que soportan a este. El desplazamiento de este tipo de motores se puede variar al modificar la excentricidad del rotor con respecto al anillo. Entre más excéntrico sea, mayor es el desplazamiento, y entre menos excéntrico sea, menor es el desplazamiento. Cuando la excentricidad entre el rotor y el anillo es cero, vamos a tener que el motor tiene un desplazamiento nulo y por lo tanto no produce torque. Para solucionar este problema se cuenta con los motores de paletas de diseño equilibrado hidráulicamente. Al igual que una bomba de paletas equilibrada hidráulicamente, estos motores incorporan un anillo elíptico, y este anillo elíptico permite tener dos puertos de entrada y dos puertos de salida, es decir, dos puertos de alta presión y dos puertos de baja presión que se oponen entre sí. Esta configuración del anillo elíptico y de los puertos que se oponen entre sí va a generar que las fuerzas causadas por la alta presión en los puertos de entrada se opongan. Así como vemos en esta imagen, tendríamos una fuerza ocasionada por la alta presión en esta dirección y la otra en esta dirección. Esto va a generar una fuerza nula sobre el eje y sobre sus cojinetes, disminuyendo así su desgaste. Esto que acabo de comentar anteriormente sería la ventaja de este diseño de motores, ya que vamos a tener un reducido desgaste en el eje y sus cojinetes. Sin embargo, tenemos una desventaja, y es que durante la operación no se puede variar su desplazamiento. Sin embargo, existen diferentes tipos de anillos elípticos con distintas dimensiones que permiten que se pueda cambiar el desplazamiento. Obviamente, esto implica el desmontaje y montaje del motor para poder cambiar el anillo elíptico y por lo tanto cambiar su desplazamiento. En los motores de paletas, al igual que en las bombas de este tipo, se usa el cartucho ensamblado, el cual es una unidad integral que contiene todo el mecanismo del motor de paletas. Este mecanismo consiste de dos placas de puertos con puertos de entrada y puertos de salida, y tenemos
la parte que consiste del anillo con las paletas y el rotor. El uso del cartucho ensamblado en los motores de paletas genera ciertas ventajas. Una de ellas es que facilita el mantenimiento. A medida que un motor de estos se usa, la superficie de las paletas que está en contacto con el anillo se va desgastando. Por lo tanto, se deben cambiar todas las paletas. Esto es mucho más fácil al usar el cartucho ensamblado, ya que se extrae esta parte y se cambian las paletas que posee el grupo rotatorio. El grupo rotatorio es esta parte que contiene al anillo, al rotor y las paletas. Otra ventaja es que facilita el cambio del desplazamiento, ya que únicamente hay que cambiar el grupo rotatorio por otro que posea una distinta geometría. Y la última ventaja es que permite obtener un mayor torque de salida del motor trabajando con la misma presión. Esto se logra cambiando el grupo rotatorio por otro que posea un mayor área de las paletas expuesta a la presión de entrada. En estas imágenes tenemos un diseño especial de motores de paletas llamado de tipo cuadrado Vickers. Estos motores son equilibrados hidráulicamente y poseen unos balancines como mecanismo para forzar las paletas contra la superficie del anillo elíptico. Este mecanismo de balancines consta de un perno que posee dos resortes. Un resorte irá para una paleta y el otro para otra paleta diferente. Pero estos resortes se van a encargar de mantener a la paleta todo el tiempo contra el anillo elíptico. En este corte podemos ver los distintos componentes de un motor de paletas tipo cuadrado Vickers. Tenemos acá el eje de salida de la potencia con su respectivo cojinete y retén. Acá tendríamos todo el cuerpo del motor. En esta parte tendríamos el anillo del grupo rotatorio. Acá en esta parte tendríamos el rotor con sus paletas. Y acá podemos ver el perno junto con el resorte que conforman a los balancines que mantienen a las paletas contra el anillo elíptico. Y acá tendríamos los puertos tanto de entrada como de salida. Otro tipo de diseño de motores de paletas son los motores de alto rendimiento Vickers. Estos motores son del tipo equilibrados hidráulicamente. Acá podemos ver que estos motores poseen anillo elíptico con dos puertos de entrada y dos puertos de salida, lo que los hace equilibrados hidráulicamente. En este diseño de motores, las paletas son mantenidas contra la superficie del anillo elíptico gracias a resortes que se ubican en su parte inferior. Debido a que son motores equilibrados hidráulicamente, su desplazamiento no se puede variar durante la operación. Sin embargo, para poder permitir el cambio del desplazamiento, estos motores cuentan con cartucho de recambio o cartucho ensamblado. Esto va a permitir que al desmontar el motor se pueda cambiar su desplazamiento. En este corte podemos ver los distintos componentes de un motor de paletas de alto rendimiento Vickers. Tenemos puerto de entrada y puerto de salida. Tenemos también un puerto de drenaje. Acá en esta parte tendríamos el eje de salida de la potencia con su respectivo cojinete y retén. Acá tenemos todo el cuerpo del motor. Y en esta parte tendríamos todo el grupo rotatorio o el cartucho ensamblado, que consta de las paletas con sus muelles, las placas de presión, vamos a tener también el anillo elíptico y finalmente el rotor.